Regresamos, 15 minutos pasaron Así las es. 11 de la mañana y vamos a ir con una entrevista telefónica, Bernardo. Sí, por supuesto. Un tema que tiene que ver, a mi criterio, con unos hechos más importantes Sí, a vuelta de sin duda. democracia. Estamos hablando de asignación universal por hijo. Se cumplieron 10 años en el día de ayer y vamos a hablar con un sociólogo acerca de este tema. Me refiero a Andrés Malandra. Ya lo tenemos en la línea telefónica. Te saludamos a Andrés, Victoria Alarcón, Bernardo Elfman desde el Sistema de Medios Públicos de Mar del Plata. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Victoria, Bernardo. Un gusto hablar con ustedes. Muy Muy buenos bien. días, igualmente. ¿Es así? ¿Fue uno de los hechos más importantes de la vuelta a la democracia, de asignación universal por hijo? Y como política pública fue de las más importantes, especialmente dentro de las políticas sociales. Tengamos en cuenta que se trata de una política que viene a reparar, a devolver derechos, principalmente a los sectores más vulnerables, dado que son los sectores que menos trabajo en blanco tienen. Pensemos que la asignación universal por hijo viene a suplir el monto familiar que reciben las personas que trabajan en relación de dependencia. Entonces, cuando tenemos en cuenta el objetivo de la política, hacia quién está dirigido y de la manera en la cual se implementó, sí estamos ante una de las políticas más importantes, a tal punto de que se transformó en una política de Estado, dado que los sucesivos gobiernos, más allá de rumores, nunca pensaron en darla de baja. Claro, acerca de eso te iba a preguntar, ¿no? Digo, como bien hablás, tiene que ver con el objetivo último, sin duda, fue lo que tiene que ver con la inclusión social. Y digo, se mantuvo finalmente durante el gobierno, pero ¿hubo modificaciones? Sí, tuvo ciertas modificaciones. Principalmente la más importante es en torno a la actualización de los montos. Tengamos en cuenta que durante el kirchnerismo la actualización de los montos siempre estuvo por encima de la inflación. Claro. Y durante el macrismo cayó sucesivamente durante todos los años, a tal punto de que actualmente las necesidades alimentarias de los chicos no alcanzan a suplirse con el cobro de la asignación. Claro. O sea, las necesidades alimentarias cubren solamente el 90% de lo que requieren los chicos para alimentarse solamente. Ni siquiera esto lo contempla cuestiones como los útiles escolares, en el caso de los bebés, los pañales y todos los insumos que necesitan, que van por fuera de lo alimentario. Entonces, en ese sentido, tiene un impacto muy fuerte que se cierren aumentos por debajo de la inflación. Claro, ni hablar. Por el otro lado, también es cierto que hay discusiones en torno a la contraprestación que se brinda por la asignación universal por hijo, esto es en cuanto a educación y a salud. Y bueno, dada la crisis generalizada en la cual nos encontramos todos, pero principalmente los sectores más vulnerables, es cierto que también se vuelve insostenible poder, para una madre soltera, o jefa de hogar, estar con uno o dos hijos o hijas a cargo, solo con la asignación. Es imposible también que cumplan con la contraprestación de educación y de salud porque tampoco les alcanza. Entonces, esa necesidad de contraprestación se volvió un poco más laxa para el gobierno y se terminó casi transformando en una política meramente asistencial, donde las cuestiones de capacidades humanas y de generación de las condiciones de bienestar para las personas casi que se licuó. Claro. Andrés, ahora cambia el gobierno, ¿no? A partir del 10 de diciembre. Si a vos te convocarían, digo, ¿qué modificarías para mejorar lo que es esta asignación universal por hijo? Bueno, es una pregunta difícil y hay gente también muy capacitada para eso. Sí. Yo lo que propongo principalmente desde la nota es entender que la política de la asignación universal por hijo como programa por sí mismo no va a ser una solución a la situación de la pobreza. Digo, por sí misma no va a ayudar, pero sí es cierto que existen un montón de políticas, es necesario un paquete, una estrategia de abordaje de la problemática de la pobreza que contemple a la asignación universal por hijo como una herramienta más. Ni hablar de que tienen que
prestar fuerte atención a la cuestión de la educación y de la salud para que los chicos y las chicas que lo reciben tengan las condiciones humanas y las capacidades para lograr el bienestar propio, pero también es cierto que es necesario una articulación y una planificación nacional con los distintos ministerios para que se genere una política de Estado en la cual principalmente el Ministerio de Desarrollo Social se encargue de conseguir un piso perdón, iba a decir de seguridad social, pero no, un piso de protección social, Claro. en el cual comer, vestirse, ir al colegio, acceder al sistema de salud sea algo garantizado, que nadie se quede por fuera de eso, y a partir de ahí articular con el mundo del mercado de trabajo para que el paso hacia un trabajo con derechos, digo, un trabajo registrado, un trabajo en el cual las garantías estén aseguradas, no sea tan problemático y el acceder tampoco tenga tanta facilidad de volver a caer en el desempleo. Esto implica obviamente una articulación enorme entre distintos ministerios y una planificación nacional que sea considerada como política de Estado. Exacto. Ya le vamos a enviar esta entrevista a Alberto Fernández. Bueno, obviamente si puedo aportar, estoy disponible. Pero tengo entendido que tienen gente muy capaz que sabe bien. por qué lado encarar. Y aparte un área muy particular y donde que va a haber que laburar sin duda claro. Muchísimo Totalmente. en estos primeros días seguramente de gobierno. Andrés, Sí, totalmente. en algún momento los que se oponían a la asignación universal por hijo después dijeron, no, hay que dársela a todo el mundo. ¿Esto es posible? En algún momento hubo una polémica muy fuerte con eso, ¿no? Sí, hay irónicamente los mismos que planteaban hay que dárselos a todos o no, son los que después discuten el gasto público. Claro, entonces, bueno, tendríamos que poner ahí una aclaración fuerte. Idealmente, incluso se han realizado ciertos experimentos, principalmente en Finlandia, en torno a una renta universal básica y la posibilidad de que todos tengan un ingreso mínimo a partir del cual construirse y alcanzar el bienestar desde lo personal. Pero bueno, creo que en este momento es impensado lograr eso, teniendo en cuenta la crisis en la que nos encontramos y la necesidad de ser extremadamente eficientes en el gasto público. Claro. Lo poco que hay lo tenemos que utilizar de la mejor manera, exactamente, o por lo menos darle prioridades. Digo, en este momento, más allá de la posición que uno tenga en relación a una renta básica universal, está claro que desde el pragmatismo político no se puede. Entonces, creo que lo más importante y lo necesario en este momento es realizar un buen diagnóstico, no solo desde lo social y de la problemática principalmente del hambre. Tengamos en cuenta que en este contexto de crisis, 1 de cada 2 chicos menores está en situación de pobreza. Entonces, en ese contexto me parece que lo más importante es hacer un buen diagnóstico desde lo social y desde lo económico, pero también desde lo institucional y desde qué recursos tiene el Estado para intervenir en esas problemáticas. Sí. Andrés, te hago una consulta, sos un estudioso del tema, ¿esto se dio en la Argentina? ¿Hay algún país latinoamericano en el mundo que se haya realizado algo similar a este programa que ha sido transformador o revolucionario en su momento? Sí, no, hay muchas de estas políticas, incluso antes que la asignación universal por hijo surge el Bolsa Familia en Brasil, fue uno de los precursores, incluso en Ecuador, mi tesis de maestría está orientado hacia eso, está el bono de desarrollo humano, que tiene una política que es una especie de, que incorpora tanto a la asignación universal por hijo de acá, porque toma a los chicos como beneficiarios, pero también a desempleados, personas en situaciones de discapacidad. Entonces es un poco más amplia y tiene también esta idea, bueno, con el cambio de gobierno se complicó mucho el proyecto, pero sí esta idea de una planificación nacional en la cual intervengan Ministerio de Trabajo, Ministerio de Desarrollo y se genere este vínculo entre
entre lo que es la protección social y la seguridad social. Es difícil, pero bueno, tampoco es que estamos descubriendo la pólvora ni que estamos planteando cosas muy innovadoras. Son cosas casi, te diría, desde el sentido común, pero que son muy difíciles de llevar a la práctica, teniendo en cuenta los contextos, principalmente en Latinoamérica, de crisis, de problemas de gastos, incluso de la mayor principal es la del dólar, de la necesidad de que ingresen dólares para poder solventar un montón de gastos. Creo que yo lo que planteo principalmente es un objetivo, es hacia dónde ir, porque desgraciadamente hay muchos pasos previos que hay que dar, pero sí que hay que tenerlo siempre como un horizonte. Exactamente. Muy bien. Andrés, muchísimas gracias, un placer tenerte aquí en el Sistema de Medios Públicos de Marco País. Te vamos a convocar en tantas oportunidades sean posibles para seguir hablando de estos temas. Dale, muchísimas gracias, cuando quieran estoy disponible. Dale, gracias. Muy bien, pasó Andrés Malandra, sociólogo, hablando de asignación universal por hijo. Estás escuchando La Mañana con Vos por la Radio Pública de Marcos Paz. Un pueblo, todas las voces.